Me llamo Dalia, tengo 30 años y vivo en Sevilla, en un barrio antiguo lleno de balcones con flores y calles estrechas donde el sol se refleja en las paredes blancas. Hace 5 años me casé con Iván, un hombre noble y trabajador. Tuvimos un hijo precioso, Mateo, que ahora tiene 2 años. Pero la vida nos sorprendió con un golpe inesperado. Iván sufrió un accidente de tráfico y quedó en silla de ruedas, sin poder mover ni brazos ni piernas. Su sonrisa seguía siendo la misma, pero yo veía en sus ojos la tristeza de sentirse limitado. Desde entonces me convertí no solo en esposa, sino en enfermera, cuidadora, madre y sostén económico del hogar. Empecé a trabajar en una tienda de vestidos flamencos. Los colores vivos, los lunares, las telas brillantes, todo era hermoso, pero el salario apenas alcanzaba. Además, el tratamiento de Iván era muy caro, y yo me sentía cada vez más atrapada entre facturas, medicamentos y la responsabilidad de criar sola a nuestro hijo. Un día, una compañera de la tienda, Maribel, me dijo: Dalia, conozco una familia que necesita a alguien que les ayude en su casa. Pagan mucho mejor que aquí. La idea me sorprendió, pero el dinero me hacía falta. Cuando acepté, ella sonrió y me pasó una dirección en un barrio moderno de Sevilla, con edificios altos de cristal. Al día siguiente, vestida con una blusa blanca sencilla, falda larga negra y sandalias cómodas, fui a tocar el timbre. Esperaba encontrar una señora mayor, pero quien abrió fue un hombre joven, moreno, con barba recortada y ojos que brillaban con un descaro curioso. ¿Tú eres Dalia?, preguntó. Sí, vengo por el trabajo. Me invitó a entrar y dentro descubrí que no vivía solo, había otros 2 chicos, todos más o menos de mi edad. No eran familia, sino compañeros de trabajo que alquilaban el piso. 3 hombres solos en un apartamento amplio y moderno. Me quedé helada. Uno de ellos, el más alto, sonrió y me dijo: Si no te sientes cómoda, podemos organizar que vengas en horarios en los que no estemos. Pero si aceptas ahora, te pagaremos más. El corazón me latía fuerte. Yo pensaba en mi hijo, en los gastos, en mi marido que no podía darme nada más que cariño y palabras. Necesitaba ese dinero, aunque mi intuición me gritaba que aquello no era del todo normal. Acepté. Me entregaron un delantal bordado y me pidieron que empezara el lunes siguiente. Esa noche, al volver a casa, miré a Iván dormido en la cama, a Mateo en su cuna, y supe que estaba entrando en un camino peligroso. Pero también sentí algo extraño, una mezcla de miedo, curiosidad y un cosquilleo en la piel que hacía tiempo no experimentaba. La primera semana en aquel apartamento fue como caminar sobre una cuerda floja. Me presenté cada mañana con mi vestido sencillo de lino beige, unas alpargatas de cuerda y un bolso donde llevaba un pequeño cuaderno, un pañuelo perfumado y un frasco de agua de colonia barata. Quería dar una imagen discreta, sin llamar la atención, aunque en el fondo sabía que mis curvas se notaban bajo la tela ligera. Los 3 hombres tenían personalidades muy distintas. Sergio, el que me abrió la puerta el primer día, era el más simpático, siempre hacía bromas, me hablaba mientras fregaba los platos o barría el suelo. Álvaro, alto y delgado, solía quedarse en silencio con unos ojos oscuros que me observaban más de lo que yo quería admitir. Y David, el más joven, parecía el más serio, casi frío, aunque de vez en cuando se le escapaba una sonrisa que me dejaba pensando el resto del día. Ellos trabajaban de noche en un club de música, así que durante las mañanas estaban en casa, medio dormidos, tomando café fuerte y escuchando flamenco moderno en un altavoz portátil. Yo pasaba el trapo por las mesas, recogía la ropa de cama y cocinaba algo sencillo. Pero lo que más me llamaba la atención era la forma en que me miraban, no con descaro, sino con una mezcla de curiosidad y deseo contenido. El tercer día ocurrió algo que me descolocó. Mientras limpiaba el baño, la puerta estaba mal cerrada y, sin darme cuenta, vi a Sergio duchándose. El vapor empañaba los azulejos, el sonido del agua golpeaba fuerte, y yo me quedé paralizada unos segundos. No se veía nada explícito.
Pero la silueta de su cuerpo atlético tras el cristal translúcido me hizo sentir un calor inesperado. Salí de allí con el corazón acelerado, intentando convencerme de que había sido un accidente. Esa misma tarde, cuando recogía la ropa seca del tendedero, Álvaro se acercó demasiado, ofreciéndose a ayudarme. El roce de sus dedos sobre los míos al pasarme una camiseta me dejó un escalofrío. Él sonrió apenas y se apartó como si nada. Pero yo supe que había algo más. A la noche en casa, mientras acostaba a Mateo, aún sentía aquel cosquilleo en la piel. Miré a Iván, dormido en la cama con su respiración pesada, y me invadió la culpa. ¿Qué me estaba pasando? Yo nunca había sentido esa mezcla de miedo y deseo. Sabía que lo correcto era mantener distancia, pero la soledad, la rutina y la falta de caricias me estaban empujando poco a poco hacia un abismo. El viernes, cuando terminé mi trabajo y me disponía a salir, David me detuvo en la puerta. Dalia, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, no dudes en pedírnoslo. Su voz era grave, casi un susurro. Yo asentí, incapaz de responder. Salí corriendo con el corazón latiendo como un tambor y la sensación de que algo muy grande estaba a punto de suceder. La siguiente semana ya no era la misma. Yo trataba de concentrarme en limpiar, cocinar y cumplir con mi trabajo, pero cada día notaba cómo la tensión se volvía más espesa dentro de aquel apartamento. Era como un juego silencioso, miradas largas, roces pequeños, comentarios que quedaban flotando en el aire. Un lunes, llegué con un vestido azul marino hasta la rodilla, ceñido con un cinturón fino de cuero. Llevaba el cabello recogido en un moño rápido, y unos pendientes de aro pequeños que me regaló mi madre. Quería sentirme digna, pero al ver cómo Sergio me miraba desde el sofá, supe que no pasaba desapercibida. «Ese color te queda increíble, Dalia», dijo él sin apartar la vista. Yo reí nerviosa, fingiendo que no pasaba nada, y seguí ordenando la cocina. Sin embargo, dentro de mí algo se removía. Eran meses, incluso años, sin recibir un cumplido así. Al día siguiente, mientras doblaba la ropa en la habitación de Álvaro, él entró de repente. Se quedó apoyado en la puerta, observándome en silencio. «No deberías hacer todo tú sola, déjame ayudarte». Se acercó despacio, cogió una camisa de mis manos, y al hacerlo sus dedos rozaron mi muñeca. El contacto fue mínimo pero suficiente para encenderme por dentro. Yo me aparté con rapidez, fingiendo buscar otra prenda. Con David, el más callado, fue distinto. Una tarde llegué más temprano de lo habitual, y lo encontré tocando la guitarra en el balcón. El sol de Sevilla caía dorado sobre su rostro, y la melodía era tan íntima que me quedé escuchando sin atreverme a interrumpir. Cuando me vio, sonrió con esa timidez que lo hacía más enigmático todavía. «¿Quieres escuchar algo especial?», preguntó. Asentí y tocó una canción lenta, de esas que parecen entrar en la piel. No me dijo nada más, en su mirada había un secreto que yo empezaba a compartir. Las noches en mi casa eran cada vez más difíciles. Iván seguía necesitando mis cuidados, y yo lo hacía con amor, pero ya no podía apartar de mi mente lo que vivía cada día en aquel piso. Sentía que mi cuerpo pedía algo que mi corazón intentaba negar. El viernes, al terminar de limpiar, los tres estaban en la sala. Había un silencio extraño, casi eléctrico. Sergio fue el primero en hablar. «Dalia, sabemos que tu situación es complicada. Y queremos que confíes en nosotros». Me miraron los tres a la vez. Yo tragué saliva, nerviosa. No dijeron nada más, pero en ese instante supe que algo estaba cambiando para siempre. Ese fin de semana lo recuerdo como si fuera una película. Entré al apartamento con una falda larga color vino y una blusa blanca ligera, con un lazo en el cuello que se soltaba con facilidad. El calor de Sevilla hacía que todo pareciera más intenso, los ventiladores giraban lento, el aire estaba impregnado de café y colonia masculina. Mientras fregaba la cocina, escuchaba cómo los tres hablaban en la sala. Reían, pero de pronto se quedaron en silencio.
Cuando levanté la vista, los encontré mirándome, como si hubieran estado esperándome. Dalia, ven un momento, dijo Sergio con su tono siempre atrevido. Me acerqué con cautela, limpiándome las manos en el delantal. El corazón me golpeaba fuerte. Ellos no parecían peligrosos, pero sí había en sus miradas algo que me desarmaba, una mezcla de protección y deseo. Sabemos lo que cargas, continuó Álvaro. Eres fuerte, lo vemos cada día. Pero también sabemos que estás sola. Yo quise responder, pero mi voz se quebró. Porque era verdad. En casa yo era la cuidadora, la madre, la esposa fiel, pero también era una mujer que no recibía un abrazo ni una caricia desde hacía demasiado. David, el más callado, se levantó y se acercó despacio. Me alcanzó un vaso de agua y dijo en voz baja. No tienes por qué fingir con nosotros. En ese momento sentí un temblor recorrer mi espalda. No hicieron nada fuera de lugar, solo se acercaron más, como si quisieran rodearme con su presencia. Y yo, en lugar de apartarme, me quedé allí, atrapada entre ellos tres. Fue entonces cuando Sergio tomó la iniciativa. Con una sonrisa traviesa, me ajustó el lazo de la blusa que se había desatado con el movimiento. Sus dedos rozaron mi clavícula, y el gesto tan mínimo encendió algo que llevaba dormido mucho tiempo. «Estás preciosa así», susurró. Yo cerré los ojos un instante intentando recuperar el control, pero ya era tarde, mi cuerpo reaccionaba antes que mi razón. El ambiente estaba cargado, como si un secreto invisible nos uniera en ese instante. Me alejé de golpe con el rostro encendido. Tengo que irme, Mateo me espera, dije con voz temblorosa. Salí casi corriendo, bajando las escaleras con pasos torpes. Sentía el calor en mi piel, la culpa en el pecho y al mismo tiempo una extraña euforia. Sabía que si volvía, nada sería igual. Esa noche, mientras acostaba a mi hijo y escuchaba la respiración pesada de Iván, entendí algo, el camino que había empezado no tenía marcha atrás. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La semana siguiente fue decisiva. Yo ya no podía engañarme, cada vez que me vestía para ir al apartamento pensaba en ellos. Esa mañana elegí un vestido rojo sencillo con tirantes anchos y falda suelta, acompañado de unas sandalias doradas que hacía meses no usaba. No era mi intención provocar, pero sabía que mi reflejo en el espejo hablaba más claro que mis palabras. Al llegar, el ambiente estaba distinto, las persianas medio bajadas, el aroma del café recién hecho, y una calma que parecía esconder algo. Los tres estaban en la sala, esperándome. Hoy no tienes que limpiar, Dalia, dijo Álvaro con voz firme. ¿Cómo que no? Pregunté desconcertada. Porque queremos hablar contigo, añadió David, mirándome con esos ojos profundos que siempre me dejaban sin aliento. Me senté frente a ellos, nerviosa. Entonces Sergio habló. Sabemos lo que sientes. Y también sabes lo que sentimos nosotros. No queremos hacerte daño, solo que confíes. La tensión me envolvía como un abrazo invisible. Yo quería decir que no, que tenía un marido y un hijo, que aquello era imposible. Pero mis labios permanecían sellados. Álvaro se levantó despacio, caminó hacia mí y me ofreció su mano. Yo la acepté temblando. Entonces se inclinó muy cerca de mi oído y susurró. No estás sola, Dalia. El contacto fue mínimo, apenas un roce en mi mejilla, pero en ese instante sentí que todo lo que me faltaba en mi vida se concentraba allí, ternura, deseo, complicidad. El corazón me golpeaba fuerte y mis manos sudaban. Sergio y David se acercaron también, rodeándome sin invadir. Era como un círculo cerrado, donde el mundo exterior no existía. Nadie pronunció palabra, pero la intensidad era tan grande que casi podía escucharse. De pronto sonó mi móvil. Era un mensaje de la clínica, su esposo necesita un control médico urgente. El golpe de realidad me sacudió. Me levanté de un salto,
recogí mi bolso y sin mirarlos, dije: tengo que irme. Bajé las escaleras casi corriendo con el corazón dividido en 1000 pedazos. Al salir a la calle el sol me cegó, y una lágrima rodó por mi mejilla. Sabía que no podría resistir mucho más, que tarde o temprano cruzaría esa línea. Pero también sabía que ese instante marcaría el inicio de algo imposible de detener. En la esquina del edificio me detuve un segundo y pensé: ¿qué será de mí si cedo a esta tentación? ¿Y qué será de ellos, si ya estoy a punto de hacerlo?